Malaya, canejo. Hoy vamos a hablar acerca de un médico brujo que nació en la toldería y que tuvo mucha relevancia en la historia. Lo habían bautizado por nombre por una monja francesa, Pinturita. ¿Por qué? Ya comienzo a narrarles. Resulta que una india fue a bautizar a su hijo al gran río, a mostrarle el respeto y pedirle a los dioses de la pampa, al gran Goñi Goñé, el creador de todo, de que su hijo sea un hijo, una persona de bien, ya que en esos tiempos los sitios eran bravos, hacían muchos malones, robaban todo el ganado, la caballada, ya tenían al poblado aterrorizado, porque resulta que el gobierno había querido extender las tierras, y qué mejor que tomar las tierras de los indios. Empezaron a avanzar de Buenos Aires hasta el sur de la Pampa, conocida como la Patagonia. Era un lugar desconocido y con mucha tierra. Pero esa es otra historia que vamos a contar, de cómo se inició. Lo importante acá es que este gurí, al que lo bautizaron como Pinturita, llegó a ser con el tiempo un gran brujo, un machí, que hizo mucho bien a la toldería. Y también ayudó al hombre blanco, al Winca, aquel que vino a arrebatar lo que era de ellos, que era de sus ancestros. Durante el indio no tenía tajidos, ni tenía nada, ni divisiones. Sabía que todo eso se lo había dado el dios a ellos. Entonces, ¿qué hizo esta india? Le comentó a su madre, una gran machi de la toldería, que iba a llevar a su hijo a consagrar al gran río Negro. Entonces fue y empezó a rogarle a Goñi Goñé que lo ayude, que sea un buen gurí, que no sea guerrero, que no ande matando cristianos, ni que ande robando, ni que ande trayendo cautivos, ni nada. Estoy mal, falta nada. Algo para el garguero. ¿Qué pasa entonces? La madre empezó a sacar de su morral maíz y lo empezó a regar en el río, a las orillas, del río. También sacó sal, agua, y también sacó tierra, y diciéndole que por favor que lo cuide, que toda esa naturaleza lo cuide, y que siempre sea un chico fuerte, un gurí sano. Sabía que su madre era una gran médica bruja, que había hecho mucho bien y tenía mucha esperanza para que él sea una buena persona. Entonces le empezó a rogar de que sea hombre de bien. Y entonces la madre se fue hasta el río Negro y le empezó a rogar a Goñé Goñé y a mostrarle a su hijo que por favor lo ayude, que estas aguas que le den pureza y sabiduría y que le den frescura a su alma. Cuando salió del río, depositó a su hijo en la orilla y volvió al río para pedirle por ella que también la ilumine y que la sepa criar bien y que le dé una buena formación para que sea bueno. Cuando terminó de orar, la madre se está acercando a la orilla y nota algo espantada y aterrada, que su hijo, ese pequeño gurí que tenía apenas unos meses, delante de él estaba recostado un tigre de las pampas, hembra, junto con sus dos cachorros. Entonces la madre se empezó a desesperar, porque sabe que andaban buscando una presa, algo
que darle de comer a sus hijos, esa madre. Y entonces le empezó a rogar a Goñé Goñé que por favor no le haga nada, que lo ayude, que espante a la tigra. Pero nada de eso sucedía. La tigra lo miraba muy fija a los ojos a la madre. Y la madre con temor se fue acercando. Y notó que tampoco los cachorros no le querían hacer nada a este pequeño. Entonces la tigra pasó su lengua por la cabeza de este gurí y su madre pensó lo peor. Y se levantó y se retiró con sus cachorros. Y ella quedó asustada y cargó a su hijo y agradeció a Goñé Goñé y se retiró. Cuando llegó a la toldería, les contó a su madre de lo que había pasado y sucedido, que era una cosa que no era común en estos animales. Entonces la madre le dijo: no te olvides, mi hija, que nosotros los machis podemos hablar con los espíritus, podemos tener un diálogo con ellos y también con la naturaleza. Así que por ahí el gran Goñé Goñé aprobó lo que vos habías solicitado. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó entonces? La abuela le dijo que lo iba a empezar a educar en el arte de curar a la gente y todas esas cosas. Entonces, esto como fue tan novedoso, se lo tuvieron que contar al cacique Catriel que estaba ahí. Y Catriel escuchó toda la historia que le había narrado esta china y con su madre. Y dijo que este gurí no iba a ser un guerrero, que iba a ser, pertenecía a los dioses patagónicos, así que lo eduque como ella piense que va a ser lo mejor. Cuando la madre empezó a llevar a su hijo junto con su abuela a los bosques, ya teniendo más o menos este gurí 7 años, 8, le enseñó la sabiduría de las cosas buenas, de que el bosque provee hierbas curativas, que hay cenizas curativas, que si busca entre las cortezas de los árboles va a encontrar ciertas cosas que también son mágicas y milagrosas. Y así fue aprendiendo pinturita. Pero vamos a decirle por qué le pusieron pinturita. Resulta que, como él había nacido en el 1850, en el 53 y 54, arribó una monja francesa, justo con el ejército. Algunos milicos de esto eran aliados de Catriel, porque Catriel recibía ciertos regalos del gobierno para mantener la paz. Le daban ganado, ovejas, le daban caña, pero no caña de pescar, sino para tomar, ginebra, maíz, y le daban muchas cosas más. Entonces mantenían la paz y no invadían y no hacían malones. Y a su vez tenían que responder ante el ejército para cuando había un malón ir a ayudar. Pero lejos de eso, esta monja francesa cuando vino quería enseñar las palabras del Señor. Y cuando habló con la gran Machi, por respeto a sus creencias, empezaron a decir y a dialogar acerca de los dioses y los dioses del cristiano. Entonces, la monja francesa le empezó a hablar de Jesús, de la Virgen María y de Dios, y que ellos eran los más grandes que había, y que eran muy sabios, y de aquel que había sacrificado su vida para que todos se laven del pecado y la maldición que tenía. Entonces, la abuela le presentó a su nieto, el gurí que iba a ser el futuro macho, brujo de las tolderías. Y cuando ella lo vio, lo acarició, le tocó la cabeza, le preguntó cómo se llamaba, y él no le dijo nada. Y le pareció que era un chico sano, un gurí sano. Cuando lo empezó a mirar, notó que en su espalda tenía unas trazas de colores, rojo, verde, pero no eran que lo habían pintado, sino eran unos lunares que al chico le habían nacido. Y le explicó qué eran esas pinturas que le habían hecho. Y entonces
La machi, la bruja, le dijo, no, el chico había nacido así. Y le explicó que eso que tenía en la espalda era la señal de los dioses, que lo probaban para que sea sabio y no ande guerreando ni matando, sino curando. La monja quedó tan sorprendida con lo que le contó que de cariño le dijo Pinturita. Y entonces en la toldería lo bautizaron con el nombre de Pinturita. Así que cuando la monja se fue al cabo de unos años, Pinturita a los 12, 15 años ya conocía perfectamente la naturaleza y empezó a curar también con su abuela y a llevarle las ramas y buscarle todas las medicinas que su abuela le pedía que vaya al bosque. En una de esas oportunidades, cuando había cedido los pedidos de su abuela que le traiga ramas de canela, de manzano y de pino, ramas de pino y todas esas cosas, notó que su abuela había hecho un círculo dentro de su toldería donde había caído uno que era endemoniado, estaba mal, donde rajuñaba el piso y le salían como babas por la boca. Entonces la abuela pensó que le habían atacado ciertos demonios. ¿Y qué hizo entonces la abuela? Hizo lo siguiente: quemó unos inciensos y rodeó con las ramas y lo tapó a este endemoniado, que empezó a calmarse y la tienda estaba llena de humo, que era un olor bastante agradable. Y eso hizo que este enfermo se relajara y se quedara como dormido. Y Pinturita empezó a notar los poderes que ejercía con los espíritus, ya que su abuela estaba sentada al lado de él, con los brazos extendidos, clamándole a alguno de los dioses buenos de que calmaran a este pobre indio que estaba pasando esta necesidad. Y así fue que su abuela le enseñó el arte de la curación mediante este tipo de método. Y su abuela, cuando lo llevaba al bosque, le empezó a mostrar la sabiduría del yandú, de la mulita, de los tigres de la pampa, por qué estaban ahí y qué trato tenían con los cristianos y con los indios. Ellos estaban para proteger y para alimentar. Así que Pinturita empezó a adquirir esa gran sabiduría de su abuela, que con el tiempo vamos a notar cuánta más experiencia tuvo ya los años mozos y cuando empezó a conocer a los Wincas cómo eran de verdad. Pero eso es otra historia que la vamos a contar en la próxima historia. Con perdón de la palabra, pero ya tengo que lo seco y está hablando medio pavada. Así que nos vemos dentro de poco.